Hola, hola chicos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo donde nos estén mirando. Sean todos muy bienvenidos a esta segunda parte del prólogo del libro de Urantia, dentro de nuestro curso introductorio Urantia desde cero, impartido por el Centro de Estudios del Libro Urantia, Villarrica, Chile, casi, casi al fin del mundo. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a The Urantia Book Fellowship por su valioso apoyo técnico que hace posible la realización y difusión de estas clases por toda la comunidad de habla hispana. Muchas gracias por acompañarnos en esta misión de compartir esta extraordinaria revelación. Y en la primera parte del prólogo recorrimos los conceptos fundamentales que nos permitieron comprender el origen de toda la realidad. Iniciamos, por supuesto, nuestro viaje con el Yo Soy, ¿recuerdan? Exploramos el surgimiento de las tres fuentes y centros, la Trinidad paradisiaca, la isla del paraíso, Jabona y los siete superuniversos. Hoy continuaremos avanzando en ese maravilloso recorrido, profundizaremos en los conceptos que completan la visión del prólogo y que nos permitirán comprender con mayor claridad la organización del universo maestro y el propósito de nuestra existencia en él. Como siempre, los invito a escuchar con una mente abierta y un espíritu dispuesto a aprender. No se preocupen si algunos conceptos parecen profundos o desafiantes. Iremos construyéndolos paso a paso, siempre procurando comprender el significado que el libro Durantia nos quiso transmitir. Así que sin más preámbulos, comencemos con la segunda parte del prólogo del libro Durantia. Uno de los conceptos que, aunque no aparecen en el prólogo, ya lo hemos nombrado varias veces, es moroncia o morontia. Es uno de los conceptos más originales, es la que representa el siguiente paso en la carrera ascendente del ser humano. Es la etapa de transición entre nuestra esencia material y una futura esencia espiritual. La moroncia o morontia es el estado de transición en realidad entre la vida material y esta vida espiritual. Es el puente entre ellos. No es un lugar, sino que un estado de existencia, prácticamente una esencia. Es la etapa donde continúa el crecimiento, el aprendizaje y la evolución del alma. El ser moroncial ya no posee cuerpo material, pero aún no es espíritu puro. Es la preparación para la vida espiritual y el ascenso hacia el paraíso. Es decir, que esta es una de las etapas que viviremos dejando nuestro cuerpo material después de la muerte. No despertamos como espíritus perfectos luz, sino que vamos a tener este proceso para ir dejando este peso material de lado y cada vez espiritualizar más nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma y por supuesto también nuestro cuerpo, que en ese momento va a ser un estado distinto, va a ser un estado morontial. No es solamente una materia distinta, sino que también es un estado. Además, en la primera parte del prólogo, comprendimos qué significa la palabra deidad. El libro Durantia nos da un paso más allá. Nos dice que la deidad no siempre se manifiesta de la misma manera. Dependiendo del contexto, puede expresarse de cuatro formas distintas. No estamos hablando de un cuarto Dios, estamos hablando del mismo Dios manifestándose de distintas maneras según el propósito y el nivel del universo del que estemos hablando. Existe una forma de representación de la deidad existencial, cuando siempre ha existido. Uno de los mejores ejemplos es el Hijo Eterno. Recuerden que es parte del yo soy, o sea, siempre ha existido, nunca ha tenido un inicio y tampoco tendrá un final. A eso se refiere cuando el libro habla de este concepto existencial. También la deidad puede presentarse de manera experiencial y es lo que vamos a ver hoy. Cuando una deidad crece mediante la experiencia, uno de los mejores ejemplos que veremos hoy es el Ser Supremo.
La deidad además también puede representarse de manera asociativa, cuando varias personalidades divinas colaboran con una misma función. En este caso, el dios séptuple, que veremos a continuación, es uno de los mejores ejemplos. No son siete dioses distintos o un dios adicional, sino que son varias personalidades divinas trabajando en conjunto. Y además existe una última forma de representación de la deidad que sería no dividida. Uno de los mejores ejemplos es, por supuesto, la Trinidad paradisiaca, cuando la deidad actúa en perfecta unidad, aunque son personalidades distintas, cuando trabajan en conjunto, lo hacen como si fuese un solo Dios, de manera perfecta y absoluta. Disculpen. Comprender estas cuatro manifestaciones nos ayuda a interpretar correctamente el resto del libro Urantia, porque a partir de aquí veremos constantemente a la deidad actuando de una u otra forma, según el nivel de la realidad en que lo estemos describiendo. Otro concepto que verán en el prólogo es el dios el séptuple. No es una persona nueva de deidad ni un cuarto Dios tampoco. Es el método mediante el cual Dios se revela progresivamente a las criaturas evolutivas y por el cual las criaturas además ascienden hacia Dios. Es un concepto muy importante porque responde a una pregunta fundamental. ¿Cómo puedes ser humano, finito, y llegar a conocer a Dios infinito? La respuesta del libro es a través de Dios el séptuple o séptuplo. ¿Qué significa? Significa compuesto por 7 niveles o manifestaciones que actúan en perfecta coordinación. Estos 7 niveles forman el puente entre el paraíso y los universos evolutivos. Dios el séptuple es la manifestación progresiva de Dios que hace posible el ascenso de las criaturas hacia el Padre Universal. Los 7 niveles de Dios el séptuple, desde abajo hacia arriba, haciendo un camino ascendente de las criaturas, son primero los hijos creadores paradisiacos, creadores y soberanos de los universos locales, los ancianos de los días, que son los gobernantes supremos de los 7 superuniversos, los 7 espíritus rectores, que son los coordinadores de los 7 superuniversos, como vimos en la primera parte, el ser supremo, que lo veremos hoy, la deidad experiencial del universo evolutivo, y por supuesto, a medida que vayamos avanzando, conoceremos también a las fuentes, partiendo por la tercera fuente, el Espíritu Infinito, luego el Hijo Eterno, segunda fuente y centro, y por último, Dios Padre Universal, la primera fuente cuando ya lleguemos a la isla del paraíso. ¿Cuál es la función del séptuple o séptuplo? Es una doble función en realidad, una descendente y una ascendente. Descendente acerca la deidad a las criaturas mediante distintos niveles de administración y ministerio, y ascendente, ya que guía a las criaturas en su camino de regreso hacia el Padre Universal. Por eso el libro Urantia lo presenta como el puente entre el hombre y Dios. Una analogía sencilla sería imaginar una gran escalera entre la tierra y el paraíso. No puedes subir todos los peldaños de un solo salto. Cada peldaño te prepara para el siguiente. Dios el séptuple es esa gran escalera espiritual. Cada nivel acerca un poco más a la criatura al Padre Universal y al mismo tiempo acerca el amor y el ministerio de Dios a la creación. Es solo una analogía. El libro Urantia no describe literalmente a Dios el séptuple como una escalera, pero sí nos ayuda un poco a imaginar cuál es su función. En pocas palabras, Dios el séptuple es la manifestación progresiva de la deidad mediante 7 niveles divinos que hacen posible que las criaturas evolutivas conozcan a Dios y asciendan gradualmente hasta el Padre Universal.
Entonces, hemos estudiado a Dios el séptuple, hemos visto que no se trata de una nueva deidad, sino de la manera en que Dios se revela progresivamente a las criaturas y las guía en su ascenso hacia el Dios Padre Universal. Pero al observar estos 7 niveles de Dios séptuple, podemos ver que hay un ser llamado el Ser Supremo. ¿Quién es el Ser Supremo? ¿Es otra persona de la deidad? ¿Existió siempre como por ejemplo con el Padre, el Hijo y el Espíritu? En este caso la respuesta sería no. Aquí el libro de Urantia introduce uno de los conceptos más extraordinarios de toda la revelación. Mientras el Padre, el Hijo y el Espíritu son deidades existenciales, el Ser Supremo es una deidad experiencial, es decir, no alcanza su plenitud desde la eternidad, sino que crece junto a la evolución de toda la creación. Podríamos decir que si Dios el séptuple es el camino por el cual Dios se acerca a las criaturas y las criaturas ascienden hacia Dios, el Ser Supremo es el gran resultado viviente de toda esa experiencia universal. Ahora veamos quién es realmente el Ser Supremo y por qué ocupa un lugar tan importante en el universo evolutivo. Hasta ahora hemos estudiado las deidades experienciales, ¿verdad? El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Ellos existen desde la eternidad, nunca tuvieron un principio ni fin, pero el libro Urantia nos presenta una realidad diferente. El Ser Supremo no existió completamente desde la eternidad, es una deidad experiencial, es decir, una deidad que crece. ¿Y cómo crece? Crece a medida que todo el universo evoluciona. Cada experiencia vivida por cada criatura del universo aporta algo al crecimiento del Ser Supremo. Podríamos decir que el Ser Supremo reúne y unifica toda la experiencia de la creación evolutiva. Por eso, el libro Urantia lo llama la deidad de la experiencia. Mientras el Padre Universal presenta la perfección infinita que siempre ha existido, el Ser Supremo representa la perfección que se va alcanzando mediante la experiencia de millones de seres a lo largo del tiempo y el espacio. Es la síntesis viviente de toda la evolución del universo. El Ser Supremo es la deidad que evoluciona y crece. El Ser Supremo es la manifestación evolutiva de Dios en el universo, el tiempo y el espacio. Y es la síntesis viviente entonces de toda esa experiencia de la creación. No creó el universo, se desarrolló junto a él. El Ser Supremo tiene su origen en la Trinidad paradisíaca, pero no aparece plenamente realizado desde la eternidad. Su realidad se va actualizando a medida que evolucionan los universos, los seres humanos, ángeles, en realidad todas las criaturas con todas las experiencias. Cada decisión libre de las criaturas contribuye a su crecimiento. Actualmente, el Ser Supremo está creciendo. Es el Dios de esta era y la realidad finita. Mientras los universos evolucionan, Él integra toda esa experiencia y la transforma en una unidad divina. Es por eso el libro de Urantia lo llama la deidad experiencial. ¿Y hacia dónde va? Durante la actualidad de la edad finita, el Supremo está incompleto en realidad, experiencialmente hablando. Su personalidad ya existe, pero su expresión como deidad soberana del gran universo depende de que se complete la evolución finita. Mientras los 7 superuniversos evolucionan, ocurre simultáneamente un enorme proceso. Las criaturas adquieren experiencia, los universos locales evolucionan, los hijos creadores perfeccionan su soberanía, los administradores universales se desarrollan y toda esa experiencia y poder alcanzado van contribuyendo a la actualización del Ser Supremo. Un gran punto de culminación que presenta el libro de Urantia está asociado con el momento futuro, en que los 7 superuniversos estén establecidos en luz y vida. Entonces, la evolución de la presente edad universal habrá alcanzado su culminación y el poder del Supremo Todopoderoso podrá unificarse con la personalidad espiritual
del Supremo. ¿Qué cambiaría universalmente? Este concepto marcaría el cierre de la actual etapa de crecimiento finito del Ser Supremo. El gran universo habría alcanzado la perfección evolutiva propia de esta edad y el Supremo ya no sería una deidad experiencial todavía en proceso de actualización finita, sino ya una deidad experiencial plenamente actualizada en ese nivel. La personalidad del Ser Supremo ya existe, pero su plena manifestación espera la culminación de su poder experiencial. Cuando personalidad y poder se unifiquen plenamente, el Ser Supremo emergerá como deidad experiencial plenamente actualizada y soberana del gran universo. Hoy podemos pensar al Supremo como una deidad experiencial en proceso de actualización. Su personalidad, como dije, existe, pero el poder del Supremo Todopoderoso todavía está evolucionando con el gran universo. Es decir, el gran universo habrá producido experiencialmente a su propia deidad soberana, el Ser Supremo Todopoderoso. Hasta ahora hemos visto que el Ser Supremo es una deidad experiencial, pero esto tiene una consecuencia extraordinaria para nosotros. Nosotros vivimos precisamente en la única etapa del universo maestro en la que el Ser Supremo todavía está creciendo. Eso significa que nuestra vida tiene un valor cósmico único. Cada decisión libre de una criatura evolutiva añade una experiencia nueva que jamás había existido y también pasará a formar parte de la experiencia del Ser Supremo. La única era en que esto ocurre. Vivimos en la edad finita del tiempo y el espacio. No es una etapa eterna. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tendrá una culminación. El libro Urantia enseña que llegará un momento en que todos los superuniversos alcanzarán la era perfecta de evolución más alta, luz y vida, y entonces el gran universo habrá completado su evolución. Y con ello, el Ser Supremo habrá alcanzado su plena actualización experiencial. ¿Qué ocurrirá entonces? Cuando el Ser Supremo complete su crecimiento, ya no habrán nuevas experiencias finitas que añadir a su naturaleza. La obra de integrar la experiencia del tiempo y del espacio habrá terminado. Eso significa que la humanidad y todas las criaturas evolutivas habrán cumplido una misión irrepetible en la historia del universo maestro. Nunca volverá a existir otra etapa exactamente igual. Nunca volverá a existir otra primera experiencia de los universos evolutivos. Habremos participado para siempre en la actualización de una deidad. ¿Y qué ocurre con nosotros? Aquí el libro abre una perspectiva aún mayor. Nuestra aventura no termina. Los mortales ascendentes continúan hacia Jabona y el paraíso a conocer a Dios mismo y después aparecen nuevos horizontes. El libro habla de los niveles exteriores del espacio y deja entrever que las criaturas perfeccionadas participarán en nuevas etapas de servicio y experiencia. No explica el detalle cómo será esa misión, pero sí afirma que la aventura eterna continúa. Es decir, hoy colaboramos con la evolución del Ser Supremo. Mañana, en el futuro, participaremos en nuevas etapas del plan infinito de Dios. Quizás el mayor privilegio que posee un ser humano no es solamente llegar algún día al paraíso, es vivir precisamente en la única era del universo maestro, en la que una criatura finita puede colaborar directamente con el crecimiento experiencial de una deidad, mientras lleva adentro de sí misma, además, la presencia real del Padre Universal. Nunca antes había ocurrido, y cuando el Ser Supremo alcance su plenitud, nunca volverá a ocurrir de la misma manera. Ese es el inmenso significado de nuestra vida. Somos co-creadores experienciales de una etapa única e irrepetible del universo, guiados desde nuestro interior por ese fragmento de Dios, el ajustador del pensamiento, la presencia misma
del Padre Universal. Ya comprendimos quién es el Ser Supremo, la deidad experiencial que crece con la evolución del gran universo. Pero para alcanzar su plena manifestación, su personalidad debe unificarse con el poder y la soberanía que también están evolucionando en los 7 superuniversos. A ese aspecto de poder evolutivo del Ser Supremo, el libro Durantia lo llama el Supremo Todopoderoso. No estamos hablando de otro Dios, sino del poder de la misma deidad suprema en proceso de actualización. Esta es una de las distinciones más profundas del libro Urantia. Aunque muchas veces se usan casi como sinónimos, no significan exactamente lo mismo. El Ser Supremo es la deidad experiencial completa. El Supremo Todopoderoso es el aspecto de poder y soberanía del Ser Supremo. El Supremo representa la personalidad, la mente y el espíritu del Supremo. En cambio, el Todopoderoso representa el poder que se consolida en los universos. El Supremo integra toda la experiencia espiritual de las criaturas. El Todopoderoso integra el resultado administrativo y evolutivo del gran universo. El Supremo es la síntesis de toda evolución. El Todopoderoso es la soberanía que emerge de esa evolución. Hagamos una analogía. Imagina que el Ser Supremo es un humano. La persona completa, la mente, personalidad, alma y voluntad sería el Ser Supremo. Pero la capacidad de actuar, gobernar y ejercer autoridad sería el Supremo Todopoderoso. No son seres distintos, es el mismo ser visto de dos aspectos diferentes, presente y otro futuro, dos etapas distintas del mismo ser. El Ser Supremo habrá alcanzado su plena personalidad experiencial y el Todopoderoso habrá alcanzado su plena soberanía. Entonces ambos aspectos estarán completamente unificados. Es decir, el Ser Supremo es la deidad experiencial completa, el Supremo Todopoderoso es el aspecto de poder soberano de esa misma deidad. Por eso el libro Urantia habla del Supremo Todopoderoso y el Supremo como dos fases complementarias de la misma realidad divina. Uno expresa la experiencia total y el otro expresa el poder universal que surge en esa experiencia. Entonces, ya comprendimos que el Ser Supremo está creciendo junto a nosotros y con todo el gran universo. Su experiencia corresponde al nivel finito, al tiempo, al espacio y a la evolución de los 7 superuniversos. Pero aquí surge una nueva pregunta. ¿Termina ahí la experiencia de la deidad? El libro Urantia nos dice que no. Más allá de la experiencia finita del Ser Supremo, existe otro nivel de realidad experiencial, lo absónito, que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Así como el Ser Supremo está relacionado con la culminación experiencial de lo finito, Dios el último está relacionado con la culminación experiencial de lo absónito y con el desarrollo del universo maestro. Aquí entramos en un nivel mucho mayor de la realidad. Ya no estamos hablando solamente de la evolución de nuestros 7 superuniversos, sino del destino del universo maestro en su totalidad. Acá tengo una imagen para que quede claro cuál es la diferencia entre el universo maestro y el gran universo. El gran universo es el dominio del Supremo, que es Jabona y los 7 superuniversos. Pero el universo maestro contempla todo, el gran universo más el espacio exterior, o sea, estos 4 niveles del espacio exterior que ya existen, pero que todavía no hay nada creado en ellos. Entonces, cuando hablamos de Dios el último, estamos hablando que su dominio pertenece al universo maestro, o sea, todo el universo más los 4 niveles del espacio exterior. Entonces, ¿quién es Dios el último? ¿De dónde surge? ¿Cómo se actualiza y qué relación tendrá con las criaturas que se hayan completado esa experiencia finita?
Para entenderlo, necesitamos aprender primero otros términos o conceptos muy nombrados en el libro Urantia, como por ejemplo absónito y eventuado. El supremo está relacionado con la evolución finita, el último con la eventuación absónita. ¿Qué significa absónito? Es un nivel de realidad que trasciende el tiempo y el espacio, pero que todavía no es absoluto. Podríamos imaginar tres niveles: lo finito, lo absónito y lo absoluto. Nosotros, las criaturas finitas, vivimos dentro del tiempo y el espacio. Tenemos comienzos y evolucionamos mediante experiencias sucesivas. En cambio, lo absónito está por encima de esas limitaciones. El prólogo presenta este nivel como caracterizado por realidades sin comienzo ni fin y por la trascendencia del tiempo y del espacio. Pero atención, absónito no significa infinito ni absoluto. En realidad es un nivel intermedio entre lo finito y lo absoluto. Lo absónito es el nivel de realidad que trasciende el tiempo y el espacio sin llegar todavía al nivel absoluto e infinito. El último es la deidad experiencial asociada a este nivel absónito. ¿Y qué significa eventuado? Aquí aparece una palabra muy particular del vocabulario de Urantia. Eventuado no significa creado. El libro se distingue de maneras simplificadas de distintas formas de origen, como por ejemplo creado, que es algo o alguien que llega a existir mediante un acto creador. Engendrado procede de la personalidad divina mediante una relación de filiación, pero eventuado es una realidad que aparece o se manifiesta sin haber sido creada en el sentido temporal habitual. Es una repercusión. Y además, también cuando nos referimos a la era última o Dios último, debemos tocar estos otros dos conceptos, que es el supertiempo y el espacio trascendido. En realidad, son una forma como de medición, de duración, de trascendencia, de secuencia del tiempo finito, pasado, presente y futuro. O sea, trasciende justamente todo lo que nosotros hoy conocemos como tiempo y espacio. Y el espacio trascendido también es una forma de relación espacial que trasciende las limitaciones del espacio finito como lo conocemos hoy, como por ejemplo la distancia, ubicación y extensión. No son definiciones en sí, pero podemos entender el contexto, que se tratan de un tiempo futuro, ¿cierto? Que se trascenderá todo lo que conocemos hoy como tiempo-espacio y tiempo finito. En conclusión, ¿qué es o quién es Dios el último? Es la deidad entonces experiencial también, al igual que el ser supremo de nivel absónito. Así como el ser supremo es la deidad experiencial relacionada con el nivel finito, el ser supremo integra la experiencia evolutiva del tiempo y el espacio. En cambio, Dios el último representa una realidad experiencial que trasciende las limitaciones finitas del tiempo y el espacio y se relaciona con el desarrollo del universo maestro. Por eso, cuando hablamos del último, entramos en conceptos como lo absónito, lo eventuado, el supertiempo y el espacio trascendido. No significa simplemente más tiempo o espacio más grande o más tiempo, sino un orden de realidad superior al nivel finito que actualmente conocemos. Hasta ahora hemos recorrido dos grandes niveles de la deidad experiencial. El Ser Supremo vimos que es la experiencia de nivel finito, y Dios último dimos un paso más allá. Entramos en el nivel absónito, trascendiendo ya las limitaciones finitas del tiempo y el espacio, ampliando nuestra mirada hacia el universo maestro. Pero todavía no hemos llegado al nivel límite de la realidad. Si lo finito puede ser trascendido por lo absónito, surge inevitablemente otra pregunta. ¿Qué existe más allá de lo absónito? Y la respuesta sería lo absoluto. En lo absoluto ya no hablamos simplemente de trascender el tiempo y el espacio. Hablamos de una realidad sin comienzo y sin fin,
sin las limitaciones propias de los niveles finitos y absónitos. Es aquí donde aparece nuestro siguiente concepto, Dios el absoluto. Más allá de lo finito y lo absónito, pasamos así de la experiencia de Dios dentro de lo finito a la trascendencia absónita del último, y ahora nos enfrentamos a la pregunta más grande. ¿Qué significa que la deidad sea absoluta? Acabamos de recorrer tres niveles de realidad: finito, absónito y absoluto. Pero antes de preguntarnos quién es Dios absoluto, necesitamos comprender qué significa realmente la palabra absoluto dentro del lenguaje Durantia. Porque cuando nosotros escuchamos absoluto, podemos pensar simplemente en algo total, perfecto, ilimitado o máximo. Pero el libro utiliza este término de una manera mucho más específica. Nos encontramos lo absoluto que corresponde al nivel de la eternidad. Por lo tanto, cuando hablamos de algo absoluto, no pensemos simplemente que significa más grande que lo absónito. Estamos entrando ahora a otro nivel de realidad. Cuando hablamos de Dios el absoluto, estamos hablando de un Dios que siempre ha existido o de una deidad que alcanza una realización mediante la experiencia. Sabemos ya que diferencia existe entre existencial y experiencial. Y sabemos que existen otros conceptos absolutos que no debemos confundir con Dios el absoluto, como por ejemplo el absoluto de deidad, el no cualificado o el universal que vimos en la primera parte del prólogo. Esto entonces es otro concepto que podemos comprender que Dios el absoluto representa al tercer nivel de expresión y expansión de la deidad experiencial. Es otro estado y otra era futura también. Llegamos ahora al horizonte más lejano de las deidades experienciales. El Ser Supremo representa la experiencia de la deidad en el nivel finito. Dios el último nos lleva al nivel absónito. Y ahora aparece entonces Dios el absoluto, relacionado con la actualización experiencial de la deidad en el nivel absoluto. El libro nos dice que Dios, el absoluto, es el Dios experienciante también, pero de los valores superpersonales y de los significados de divinidad trascendidos, pero que actualmente es existencial como el absoluto de deidad. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad absoluta de deidad ya también existe, pero no estamos hablando de algo que tenga que comenzar a existir. Lo que pertenece al futuro experiencial es en realidad la expresión o actualización de Dios absoluto. Entonces, cuando emerja el absoluto completamente, la deidad alcanza un nivel en el que se habla de agotamiento del potencial personalizable, del cumplimiento de la divinidad y de la terminación de su autorrevelación mediante nuevos y sucesivos niveles de personalización. Es decir, estamos llegando conceptualmente al límite de esta progresión de manifestación de deidad. Ya no se realizarán más personalidades, ni Dios seguirá manifestando más deidad personalidad. A diferencia del Supremo, que cuya evolución podemos comprender dentro del presente edad finita, cuando llegamos a Dios el absoluto nos encontramos frente a un futuro tan remoto que incluso la revelación reconoce sus niveles. Ya no estamos hablando solamente del destino de nuestro universo, ni siquiera únicamente del universo maestro. Ahora ya estamos hablando y entrando en el misterio de la realidad absoluta y de su relación con la infinidad. El libro Urantia no nos presenta al Supremo, el Último y a Dios absoluto como procesos desconectados. Nos conducen hacia estructuras de unificación cada vez mayores. Y es por eso que ahora podemos tener más detalles sobre las trinidades experienciales. Ya conocemos una Trinidad, la Trinidad del Paraíso, que es constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero esta Trinidad es existencial, no surge de la evolución ni necesita adquirir experiencia para existir.
Ahora, las siguientes trinidades experienciales son diferentes. Están relacionadas con la experiencia, la actualización y la integración progresiva de la realidad del universo maestro. Y vamos a encontrar dos trinidades experienciales. La primera, también llamada Trinidad Última, está relacionada con la coordinación del universo maestro y con la actualización de Dios el Último. Más adelante encontramos la segunda Trinidad experiencial, la Trinidad absoluta, relacionada con una realidad que todavía es superior y es el horizonte en el cual nos encontraremos con Dios el absoluto. Ahora, la Trinidad última o la primera Trinidad experiencial se relaciona con la unificación y coordinación del universo maestro. Surge de realidades experienciales que participan en el desarrollo cósmico y están vinculadas con la actualización de Dios el Último. Su función apunta a llevar la experiencia más allá del nivel finito del Supremo, hacia la unificación absónita de la realidad del universo maestro. En ese sentido, representa un nuevo nivel de integración de la experiencia divina y cósmica. La realidad de la Trinidad Última nos lleva de la experiencia finita hacia la unificación absónita del universo maestro y está vinculada con la actualización de Dios el Último. Pero, ¿quiénes la componen? En realidad, a diferencia de las otras Trinidades, esta no la componen solamente tres personalidades o seres, sino que la componen 1.428.040 personalidades. En este caso, la componen el Ser Supremo, arquitectos del universo maestro, espíritus maestros, incluso los ancianos de los días, hijos creadores, espíritus creativas, y finalmente son más de 1 millón de seres o personalidades que la componen. Eso hace de que sea una Trinidad muy especial. Y en este caso, su meta o función es la coordinación de todo el universo maestro, su propia unificación experiencial y, por supuesto, la personalización del poder del último. Pero la evolución de la deidad experiencial no termina ahí. Una vez alcanzado este nivel, surge una realidad todavía mayor. ¿Qué ocurre cuando incluso lo absónito debe ser trascendido? Es aquí cuando entramos a la segunda Trinidad experiencial, la Trinidad absoluta. Si la Trinidad última conduce hacia la unificación del nivel absónito, la Trinidad absoluta proyecta esa unificación hacia el nivel absoluto, vinculándose con la actualización experiencial de Dios el absoluto. Así avanzamos de lo finito a lo absónito y finalmente hacia lo absoluto. ¿Quiénes componen esta Trinidad? En este caso, la Trinidad absoluta aparece como la experiencia divina trascendiente, incluso de nivel absónito del último, y se proyecta hacia el nivel absoluto. ¿Quiénes forman esta Trinidad absoluta? Aquí sí ya volvemos nuevamente a tres personalidades. Según el prólogo, está compuesta por el Dios el Supremo, la deidad experiencial relacionada con la culminación de la experiencia finita, Dios el Último, la deidad experiencial relacionada con la culminación de la experiencia absónita, y tres, el consumador del destino del universo no revelado. Aquí aparece un gran misterio. El libro reconoce este tercer miembro, pero señala que no puede revelar plenamente su naturaleza. La Trinidad absoluta, por tanto, no es Dios absoluto. Es una Trinidad experiencial cuya función y destino están relacionados con el intento de alcanzar la unificación experiencial en un nivel absoluto. Y aquí aparece una diferencia fundamental con la Trinidad del Paraíso. La Trinidad del Paraíso es existencial y eterna, recuerden. La Trinidad absoluta ahora es experiencial y depende de las realidades que se actualizan mediante la experiencia.
La Trinidad absoluta reúne las grandes realizaciones experienciales de lo finito y lo absónito y las proyecta hacia el nivel absoluto, buscando una unificación de la deidad que se enfrenta finalmente con la infinitud misma. Ahora, ¿quién es ese consumador del destino del universo? Este tercer miembro de la segunda Trinidad experiencial, la Trinidad absoluta, como decía, la componen Dios supremo, Dios último y este tercer en cuestión, su naturaleza permanece no revelada. Y eso parece de alguna forma ser deliberado. Estamos entrando en acontecimientos de niveles tan remotos que los propios reveladores establecen límites sobre lo que pueden decir. ¿Qué nos dice sí su nombre? El nombre ofrece una pista conceptual. Consumador quiere decir aquello relacionado con llevar un proceso hasta la consumación. Destino del universo, el destino último de la creación más allá de incluso la consumación del universo maestro. Por eso podemos entenderlo pedagógicamente como una realidad relacionada con la consumación final del destino cósmico, necesaria para completar la constitución de la Trinidad absoluta. La Trinidad absoluta permanece a un horizonte posterior a la consumación del universo maestro y a la plena emergencia del último. Su función se proyecta hacia niveles de realidad absoluta. Es decir, esta es como la progresión de la deidad en la creación cósmica, o sea, en la época actual que estamos viviendo en el gran universo, es el crecimiento propio del Ser Supremo. En edades futuras, ¿verdad? Cuando ya empiece a funcionar la etapa del universo maestro, es porque se estará actualizando Dios el último. Y ya con la plena emergencia de este, se consuma finalmente el universo maestro. En el futuro, el supremo, el último, más este ser el consumador del destino del universo, formará la Trinidad absoluta y esta Trinidad absoluta busca más que todo la unificación experiencial a nivel absónito. Y en este caso queda una última Trinidad, la Trinidad más especial y grande de todas, que es la Trinidad de Trinidades. Representa la integración final de las grandes realidades de la Trinidad existencial y experiencial, en dirección hacia la unificación de toda la deidad. ¿Por qué se llama Trinidad de Trinidades? Porque su estructura tiene tres niveles, tres Trinidades. La Trinidad del Paraíso, que es la existencial, la Trinidad última, que es la primera Trinidad experiencial, y por último, la Trinidad absoluta, que es esta segunda Trinidad experiencial. El libro proyecta una integración todavía mayor. La Trinidad de Trinidades, la Trinidad del Paraíso, la última y la absoluta, es la unión de estas tres. Es como si todo nuestro recorrido hubiese llevado desde la unidad primordial de Dios hacia la diversidad de la creación, la experiencia y la evolución, y desde toda esa diversidad nuevamente hacia una unificación cada vez más completa de la deidad. La Trinidad de Trinidades representa así uno de los horizontes más elevados que el libro Urantia permite contemplar, la integración de lo existencial y lo experiencial, en dirección hacia una unidad infinita de la deidad. Partimos estas clases, ¿verdad?, explicando quién es el yo soy, para comprender cómo la deidad se manifiesta. Ahora, después de recorrer lo finito, lo absónito y lo absoluto, volvemos a encontrarnos frente al misterio de la infinitud y la unificación total. Podría ser como volver al yo soy, volver al uno, pero ahora junto a toda su creación. Y aquí tenemos una gran imagen que es el resumen de todo el prólogo, tanto de la primera como de la segunda parte. Vamos a ver que ya esta línea de tiempo se transformó en algo mucho mayor, donde explica la trascendencia y la evolución de la deidad, desde el yo soy hasta finalmente convertirse en Dios el absoluto, y que también las mismas trinidades puedan salir a experienciar. Dios
tiene la eh, regla, se podría decir, de que ellos para ser buenos dioses deben experienciar sus propias creaciones. Y es por eso que la Trinidad y Dios mismo no se quedan ahí en el nirvana, en el paraíso, sino que deciden de cierta manera, gracias a estos representantes, salir a experienciar el tiempo y el espacio, o sea, venir a experienciar su propia creación. Así como lo hacen los hijos creadores para transformarse en soberanos de su creación, aquí vendría siendo algo más o menos lo mismo, siempre pensando que el protagonista de todo esto es el yo soy, Dios Padre, ¿verdad? Que ha incorporado formas distintas, seres y personalidades para completar su visión, que fue volver a la unidad, como dice el libro, que posiblemente podría llegar a ser eso la era del absoluto, pero ahora con toda su creación de la mano, es decir, con toda esta familia, ya nunca volverá a ser el yo soy solito, sino que ahora está totalmente acompañado en esas eras futuras y por supuesto nosotros, la humanidad, también tenemos la posibilidad de seguir a Dios hasta esas eras futuras. Ojalá. Todo depende de nosotros, de que lleguemos a ese estado de finalidad, de poder conocer a Dios y seguir aportando en sus creaciones como lo explica el libro. Así que así ha terminado la clase de hoy, siempre expresando nuestro más sincero y agradecimiento a de Urantia Book Fellowship por su valioso apoyo técnico que hace posible la realización y difusión de estas clases. Muchas gracias por acompañarnos en esta misión extraordinaria y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.